nombre es Josué del Rosado Santiago y soy alumno de la Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos. En este video abarcaré una presentación acerca de ciertos procesos en los sistemas operativos. El primer tema es la concurrencia. Esto se puede definir como la capacidad de un sistema operativo para ejecutar múltiples tareas simultáneamente o de manera superpuesta. Explicando esto más a detalle, se puede decir que para que dos actividades sean concurrentes es necesario que tengan relación entre sí, como puede ser la cooperación en un trabajo determinado o el uso de información compartida. Los procesos son concurrentes si existe simultaneidad. Estos procesos pueden funcionar en forma totalmente independiente unos de otros o pueden ser asíncronos, lo cual significa que en ocasiones requiere cierta sincronización y cooperación. Poniendo un ejemplo de concurrencia, se puede dar un caso de un programa de impresión. En el proceso de producción, el programa genera caracteres en función de la entrada del usuario o de un archivo. Estos caracteres se almacenan en un buffer de un tamaño limitado, digamos 10 caracteres, y una vez que el buffer está lleno se debe esperar hasta que el consumidor imprima alguno de esos caracteres y libere espacio. Por su parte, en el proceso del consumidor, el manejador de la impresora accede al buffer y toma los caracteres uno por uno. A medida que imprime cada carácter, libera espacio en el buffer. Si el buffer está vacío, debe esperar hasta que el productor genere más caracteres. De esta manera ambos operan simultáneamente. El productor genera mientras que el consumidor imprime otros, pero ambos deben coordinar el acceso al buffer para evitar conflictos, asegurando que no se pierdan caracteres ni se acceda al buffer de manera inconsistente. Esto es importante. La concurrencia es importante porque nos ayuda a compartir tanto recursos físicos como recursos lógicos, ya que en ocasiones los recursos del hardware son limitados y en otras ocasiones varios usuarios pueden interesarse en el mismo elemento de información. Entonces se debe proporcionar un entorno que permite el acceso concurrente a estos recursos. A su vez es importante porque nos acelera cálculos, nos ofrece modularidad y una comodidad, como puede ser que un usuario pueda ejecutar varias tareas a la vez. Por ejemplo, puede editar, imprimir y compilar en paralelo. La concurrencia también nos puede presentar ciertos problemas. Por ejemplo, las condiciones de carrera. Esto ocurre cuando dos o más procesos acceden a un recurso compartido sin control, de manera que el resultado combinado de este acceso depende del orden de llegada. También existe la postergación, que consiste en que uno o varios procesos no reciban el tiempo suficiente de ejecución. Por ejemplo, un proceso puede ocupar un recurso y marcarlo como ocupado y una vez que termine no desmarcarlo. Si otro proceso pide este recurso, lo verá ocupado y esperará indefinidamente. También existe la condición de espera circular, que ocurre cuando dos procesos forman una cadena de espera que los involucra a todos. Por ejemplo, un proceso tiene asignado el recurso cinta y el proceso B tiene asignado el recurso disco. En ese momento el proceso A pide el recurso disco y el proceso B el recurso cinta. Ahí se forma una espera entre estos procesos que se puede evitar quitando un recurso a cualquiera de los dos procesos. Está la condición de no apropiación. Esta condición especifica que si un proceso tiene asignado un recurso, dicho recurso no puede arrebatársele por ningún motivo. Y la condición de no ocupar y esperar, que consiste cuando un proceso pide un recurso y se le asigna, y antes de soltarlo pide otro recurso que otro proceso ya tiene asignado. Continuamos con los bloqueos, que suponen necesidades contradictorias de recursos por parte de dos o más procesos. Explicando esto, se puede decir que si cada proceso del conjunto espera un evento que solo puede ser provocado por otro proceso del mismo, se bloqueará. Puesto que todos los procesos están esperando, ninguno de ellos realizará el evento que pueda despertar a los demás y todos los procesos esperarán indefinidamente. Se ejemplifica de esta manera. El proceso 1 solicita el recurso 2 que está siendo asignado al proceso 2 y el proceso 2 solicita el recurso 1 que está siendo asignado al proceso 1. Esto genera un ciclo de espera, manteniendo así bloqueados los procesos. Los bloqueos se presentan cuando los recursos y cuando son compartidos entre usuarios. También se da cuando dos sistemas o dos procesos quieren acceder a un dispositivo externo o a un mismo recurso al mismo tiempo. También se da cuando falta un paso en el proceso y cuando hay fallas en los drivers de un dispositivo externo. Para detener un bloqueo, los sistemas deben proveer algoritmos que examinen el estado del sistema para determinar si existen o no bloqueos. También un algoritmo para recuperarse del bloqueo. Aquí se presentan dos opciones para romper un bloqueo,
que puede ser abortar uno o más procesos para romper la espera circular o apropiar algunos recursos de uno o más procesos bloqueados. Los bloqueos pueden generar otro tipo de problemas, como puede ser el interbloqueo o abrazo mortal, también llamado deadlock. La iniciación, que es un proceso que no puede acceder a un recurso porque otros procesos lo están utilizando continuamente, lo que impide progresar, y las ya mencionadas condiciones de carreras. Para solucionar este problema se presentan semáforos, exclusión mutua, que ya se mencionará más a detalle, y tiempo de espera, que se pueden establecer límites de tiempo para que un proceso espere un recurso. Si el tiempo expira, el proceso libera los recursos que tiene y vuelve a intentar más tarde. Abrazo mortal o deadlock. Esto es un bloqueo permanente de un conjunto de procesos que o bien compiten por recursos del sistema o bien se comunican entre ellos. Si un conjunto de procesos está en estado de espera por recursos y nunca cambia de estado porque los recursos por lo que espera están siendo utilizados por otros procesos, tenemos un abrazo mortal. Los recursos pueden ser memoria, dispositivos de entrada o salida, semáforos, archivo, entre otros. Poniendo un ejemplo, suponiendo que existen 3 procesos, cada uno de ellos tiene asignada una unidad de disco. Si cada proceso pide otra unidad, los 3 procesos se encuentran en un estado de abrazo mortal, ya que cada uno espera el evento unidad de disco liberada, lo cual solo puede ser causada por uno de los otros procesos. Este ejemplo ilustra un abrazo mortal involucrando procesos compitiendo por el mismo tipo de recurso. Los abrazos mortales también pueden involucrar distintos tipos de recursos. Por ejemplo, un sistema con una impresora y una unidad de disco. Si el proceso A tiene asignada la unidad de disco y el proceso B tiene asignada la impresora, y si uno pide el recurso del otro, ocurrirá un abrazo mortal, haciendo que ambos esperen indefinidamente. Para que un abrazo mortal se dé, se deben producir 4 condiciones. Exclusión mutua, que ya se explicará. Retener y esperar, que es cuando un proceso retiene los recursos mientras está a la espera de que se le asignan otros. Y la no promention, que es cuando los recursos previamente otorgados no pueden extraerse por la fuerza de un proceso, sino que deben ser explícitamente liberados por el proceso que los contiene, y la ya mencionada espera circular. Las condiciones 1, 2 y 3 son necesarias pero no suficientes. Se deben dar las 4 para que se dé un abrazo mortal. Las primeras 3 son decisiones del diseño del sistema operativo, mientras que la cuarta es una circunstancia que se puede dar. Esto puede generar problemas como ciclos de espera, retención y espera, y la iniciación. Para solucionar se pueden aplicar semáforos, el algoritmo de banco que calcula si la solicitud de un recurso puede ser atendida sin entrar en estado inseguro, detección de interbloqueos, que es cuando se crean grafos de asignación de recursos y buscan ciclos, y colas de espera, que permite procesos que no puedan obtener un recurso inmediatamente sean gestionados de manera ordenada. Continuando con la región o sección crítica. Son aquellas partes del proceso concurrentes que pueden no ejecutarse de forma concurrente o también que desde otro proceso se ven como si fueran una única instrucción. Explicando esto quiere decir que si un proceso entra a ejecutar una sección crítica en la que se accede a unas variables compartidas, otro proceso no puede entrar a ejecutar una región crítica en la que se acceda a variables compartidas con el anterior. Para ejemplificar esto, se tiene dos procesos que tienen acceso a un contador compartido. Ambos incrementan el contador en 1. Si ambos procesos leen el valor suponiendo que aún es 0, ambos incrementarán el valor en 1 a su vez, pero como están trabajando con la misma variable, al final el valor de contador será 1 en lugar de 2. Eso es importante porque cuando se tienen varios procesos cooperativos, cada uno de ellos tiene una sección crítica donde se modifican datos comunes a todos los procesos. Para garantizar que los procesos cooperan correctamente cuando un proceso está ejecutando su sección crítica, ningún otro proceso puede estar ejecutando código de su sección crítica. La sección crítica no tiene por qué tener el mismo código para todos los procesos, solamente tienen en común que es donde se accede a los datos compartidos. Y un proceso puede tener más de una sección crítica si se accede a varios datos compartidos. Continuando con la exclusión mutua, que consiste en que un solo proceso excluye temporalmente a todos los demás para usar un recurso compartido de forma que garantice la integridad del sistema. Esto es un mecanismo empleado en sistemas operativos para evitar problemas de justamente competencia por recursos.
Se basa en definir una zona o región crítica, la cual está marcada por las instrucciones que hacen uso del recurso en competencia. Ejemplificando esto, podemos suponer que tenemos que dos hilos tratan de actualizar una variable compartida. Sin exclusión mutua, ambos pueden leer el valor de la variable al mismo tiempo, modificarlo y escribir un valor nuevo, lo cual puede resultar en un valor incorrecto. Si aplicamos exclusión mutua, uno de los hilos tendría que esperar a que el otro termine su operación antes de acceder a la variable. Una exclusión mutua es importante porque evita errores de programación simultáneos y paralelos, como condiciones de carreras e interbloqueo. La exclusión mutua es una herramienta poderosa para garantizar la seguridad de los datos en entornos concurrentes, pero su uso debe ser cuidadoso y planificado para evitar problemas potenciales. Problemas como que, por ejemplo, siempre se debe adquirir el bloqueo antes de acceder a modificar el recurso y liberar el bloqueo una vez que haya terminado. También se debe evitar mantener bloqueo durante demasiado tiempo o adquirir varios bloqueos al mismo tiempo, porque se pueden producir riesgos de bloquear otros procesos o subprocesos, o de provocar un interbloqueo. Continuando con el algoritmo de Peterson, también conocido como solución de Peterson, que es un algoritmo concurrente para exclusión mutua. Este algoritmo permite a dos o más procesos o hilos de ejecución compartir recursos sin conflictos, utilizando solo la memoria compartida para la comunicación. ¿Cómo funciona? Cuando dos o más procesos secuenciales en cooperación ejecutan todos ellos asincrónicamente y comparten datos comunes, se produce el problema de la sección crítica. Cada proceso tiene un turno para entrar a la sección crítica. Si un proceso quiere entrar, debe activar una señal y puede que tenga que esperar si el otro está usándolo. Aquí tenemos el código para dos procesos y el código para n procesos. Explicando el código de dos procesos, se puede ver que cuando la bandera 1 está en su turno, la bandera 2 debe esperar y el algoritmo no lo dejará trabajar. Y en el otro caso, en el proceso 1, cuando la bandera 1 está activa, la otra bandera no hace nada y tiene que esperar hasta que la bandera 1 desactive su turno. Algoritmo de Decker. El algoritmo de Decker es un algoritmo de programación concurrente para exclusión mutua, que permite a dos o más procesos o hilos de ejecución compartir un recurso sin conflicto. El algoritmo de Decker sirve para exclusión mutua, ya que permite que dos procesos o hilos compartan un recurso sin conflicto. Si ambos procesos intentan acceder a la sección crítica al mismo tiempo, el algoritmo debe elegir un proceso según la variable en turno. Si otro proceso está ejecutando en su sección crítica, debe esperar a su finalización. Existen 5 versiones del algoritmo de Decker, teniendo ciertos fallos los primeros 4. La versión quinta es la que se trabaja más eficientemente, siendo una combinación de la 1 y la 4. Aquí está un código que básicamente ejecuta lo dicho a continuación, que solo un proceso puede entrar, solo un proceso se puede ejecutar si está disponible su turno. Los semáforos. Esta es una construcción de programación que actúa como una señal a un contador para controlar el acceso a un recurso compartido. Un semáforo puede tener un valor entero positivo que indica cuántas unidades del recurso están disponibles, o un valor binario si indica si el recurso está libre o ocupado. Hay dos tipos de semáforos, los de conteo y los binarios. Los de conteo sirven para cuando se utilizan diversas tareas y los binarios solo pueden tener valores de 0 o 1. Por ejemplo, retomando el de la impresión, una posible solución es utilizar dos semáforos, uno para contar el número de ranuras vacías en el buffer y otro para contar el número de ranuras llenas. Para finalizar tenemos los monitores, que son estructuras de datos utilizadas en lenguajes de programación para sincronizar dos o más procesos o hilos de ejecución que usan recursos compartidos. Un monitor tiene 4 componentes: la inicialización, los datos privados, procedimientos del monitor y su cola de entrada. Teniendo un ejemplo que si varios usuarios envían documentos a una impresora, solo un usuario puede imprimir si está desocupada. De otra manera, se enviará a una cola de espera. Esta fue la bibliografía utilizada. Gracias por su atención.